En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. En ausencia del presidente titular, se ha propuesto a la senadora Pascual para que presida esta sesión. ¿Está de acuerdo? Muy bien. ¿Voy a leer la cuenta, presidente? Sí. Ya, muy bien. Ya estamos con... Sí, sí. Muy buenos días, en nombre de la patria abrimos la sesión y le pedimos al secretario, por favor, si acaso nos puede leer la cuenta. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores senadores, se ha recibido una comunicación que es una solicitud de la señora Paulina Ruiz, presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, FENAMIP, para asistir como oyente a las sesiones que celebre la Comisión para tratar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. En sesiones anteriores, señora presidenta, se ha estado autorizando a los presidentes de estas organizaciones para asistir como oyente. ¿Si le parece? Sí, tal cual como en las sesiones anteriores, en el marco del espacio, al menos uno por organización. Muy bien. Gracias. Eso solo, señora presidenta. Señores senadores, la sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Los invitados a esta sesión son los que figuran en la tabla correspondiente. Muchas gracias, secretario. Damos la bienvenida al ministro Luis Cordero, al fiscal nacional, señor Ángel Valencia, a todos sus asesores, asesoras. Damos también, por cierto, la bienvenida, como siempre, a la senadora Luce Benesperg, el senador Pedro Araya, a la secretaría de la comisión y a todos los asesores y asesoras nuestras, más todos nuestros asistentes, oyentes, representantes de todas las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público acá presentes. Eso también. ¿Esto lo lee usted? Sí, lo leo yo. Si pudiera dar cuenta de esto también, secretario, por favor. Sí, gracias, señora presidenta. Hemos recibido una comunicación mediante la cual en el comité del Partido Socialista comunica que en la sesión del día de hoy el senador don Alfonso Durresti será reemplazado por el senador Juan Luis Castro González, que debe estar por llegar, señora presidenta. Muchas gracias. Sí, tal cual como se hizo ayer en la sesión de Constitución en Santiago. Así que mientras llega, podríamos partir por donde quedamos en la sesión anterior. Entiendo que quedamos en la indicación número 11, si no me equivoco, presidente. O sea, perdón, secretario. Sí, señora presidenta, efectivamente hubo un debate en relación con la indicación número 11 de la honorable senadora señora Pascual. Quedó pendiente para un estudio posterior, dado que se le hicieron algunas observaciones respecto de la senadora algunos Benesperg. ajustes y por lo tanto la Secretaría está a la espera de que llegue una propuesta sobre esa materia para continuar con su estudio. Hasta el momento no se ha recibido nada en la Secretaría. La Secretaría entendió que, como usted era la autora, señora senadora, iba a conversar porque también la Fiscalía había hecho algunas observaciones respecto de la extensión o la incorporación de algunas tareas que podían implicar efectivamente algún margen de gasto público. Eso. ¿Les parece si sigue pendiente mejor? Ya. Muy bien. Bien, les pido, señores y señoras senadoras, que vayamos a la página 25 del texto comparado, que corresponde examinar la indicación número 12 de la honorable senadora señora Vesperger, que propone una enmienda al artículo 22 de la ley vigente. El artículo 22 de la ley vigente dice en su inciso primero: cada una de las unidades especializadas que alude la letra C del artículo 17 será dirigida por un director designado por el fiscal nacional previa audiencia del Consejo General. Estas unidades dependerán del fiscal nacional y tendrán como función colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinadas categorías de delitos, de acuerdo con las instrucciones que al efecto aquel les dicte. Respecto de este inciso, la honorable senadora señora Vesperger propone agregar al texto que ya he dado lectura lo siguiente: tanto la función de dirección de la unidad especializada como la del abogado asesor de la misma podrá ser ejercida por un fiscal adjunto en ejercicio, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen en tanto ejerza dicha labor,
y pudiendo retornar a la misma una vez cesado en el cargo. Esa es la indicación número 12. Hago presente a sus señorías que también ustedes tienen a su disposición un texto comparado que en su oportunidad hizo llegar el Ministerio de Justicia y que también propone una enmienda en el inciso primero, que es agregar, después de la expresión función, la palabra principal. Si ustedes ven en la página 5 del texto comparado presentado por el Ejecutivo, verán que aparece la palabra principal, quedaría así, como función principal, y continuaría a colaborar y asesar a los fiscales. O sea, lo que quiere advertir la Secretaría es que hay dos enmiendas al inciso primero, una para agregar una oración nueva de la senadora Ensperger y del Ejecutivo para poner a continuación de la palabra función la expresión principal. Eso, señora presidenta, señores senadores. Le damos la palabra al Ejecutivo para la opinión de ambas indicaciones. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, el Ejecutivo advierte que la indicación presentada por la senadora Ensperger implica irrogar gasto directo y, en consecuencia, en opinión del Ejecutivo, es inadmisible. Y, en segundo lugar, la indicación del Ejecutivo principal tiene que además ser evaluada también en relación a la propuesta que tiene para el inciso segundo, en relación a que unas o más unidades especializadas puedan asesorar al fiscal regional en virtud del artículo 19. Si me permite un complemento adicional. Sí, por favor, Rodrigo. Senadora presidenta, por su intermedio, tal como señalaba el señor ministro, la indicación al artículo 22, la modificación inciso primero que agrega la palabra principal, tiene relación con la modificación que ya se votó y se acordó al artículo 17, en relación a que las unidades especializadas van a también cumplir una función de información respecto del fiscal nacional, de manera de que la función principal va a ser la asesoría al fiscal regional, pero también va a cumplir otras funciones respecto del fiscal nacional de mantenerle informado respecto al avance de ciertas causas, en las cuales él podría eventualmente tomar medidas correctivas o las medidas que ya se acordaron en el artículo 17, letra A. Eso, senadora. Senadora. Perdón, fiscal. Por saludar a usted, a la senadora y senador presidente, al señor ministro de Justicia, a su equipo, a todos quienes además asisten también a esta sesión. Dos cosas. La primera, esta medida es una medida de gran importancia al interior del Ministerio Público. Primero, quisiera agregar, antes de todo, sería deseable que la indicación se refiriese no permitiese que un fiscal adjunto asuma la función de dirección de una unidad especializada, sino que también eventualmente cualquier funcionario, entre ellos distintos abogados asesores que se desempeñan en otras fiscalías regionales o abogados asesores que también se desempeñan en la propia Fiscalía Nacional. La razón de aquello, señora presidenta, es que hoy día, por tratarse la dirección de las unidades especializadas de un cargo de exclusiva confianza y por razones relacionadas con la rigidez de nuestra organización institucional, no es posible que fiscales adjuntos que tienen décadas de especialización en una determinada materia puedan asumir como directores de una unidad especializada y luego eventualmente volver a sus cargos en sus fiscalías de origen sin que ello provoque un serio detrimento a su carrera profesional. Simplemente nuestra institucionalidad no permite aquello. De ahí entonces que sea la particularidad, yo creo que una singularidad poco común, no conozco otro caso, y conozco varios, no conozco otro caso, en que haya conllevado, que acarree en ocasiones, que en la Fiscalía Nacional solo trabaje un fiscal y que es quien habla. No hay más fiscales trabajando en la Fiscalía Nacional. Eso es bastante inusual si uno mira la experiencia comparada, porque lo que se espera es que en las distintas unidades especializadas no solo concurran personas que tienen alguna experiencia, que han sido funcionarios de la Fiscalía
o que tienen experiencia profesional en la materia, sino que también eventualmente pudieran integrar ya no solo su formación académica, sino que también su formación profesional o práctica en esas materias al momento de dirigir una unidad. Entonces, esa rigidez que no tiene, la verdad, justificación, no es razonable, viene a ser subsanada con esta indicación que sería, de verdad, del mayor beneficio para la Fiscalía Nacional en caso de poder aprobarse. Luego, esta indicación no crea cargos nuevos, no implica un aumento presupuestario. Lo que esta indicación plantea, es que un funcionario que ya se encuentra incorporado dentro de la planta del Ministerio Público asuma un cargo que en principio habría sido de exclusiva confianza, para que entonces, y la suplencia simplemente tiene por objeto exactamente que el trabajo que realizaba ese funcionario en su oficina de destino sea cubierto, ¿no es cierto?, por otro funcionario que le supla, pero dentro del marco del mismo presupuesto que el Ministerio Público con el que el Ministerio Público ya cuenta. En tal sentido, señora Presidenta, sería de gran utilidad si esta norma pudiese ser aprobada, ojalá con, en el caso de ser posible, la modificación que he señalado, de que además de ser un fiscal adjunto en ejercicio, quien pudiese asumir esta función de dirección de una unidad especializada, también puede ser eventualmente ser otro funcionario. Gracias. Senadora Esperger. Gracias, fiscal. Gracias, presidenta. A ver, yo creo que esta es una norma importante. Recordar que estamos en este proyecto precisamente, bueno, además de la falta de fiscales, era por lo rígido que la ley creó toda la planta del Ministerio Público, ¿no es cierto? Y que no permitía, y todavía sigue no permitiendo al fiscal nacional o al Ministerio Público en general tener algún tipo de flexibilidad no solamente en el nombramiento, sino también en mover todo el personal con el que cuenta. Esta norma, presidenta, no es inadmisible ni roga ni un peso más. Recordar aquí que se habla de suplencia. La ley ya crea, ¿no es cierto?, las unidades especializadas. Por lo tanto, esos tienen un cargo asociado. Acá lo que se está proponiendo es que quien asuma ese cargo, definitiva o transitoriamente, ¿no es cierto?, o sea, definitivamente sería una persona externa o también de la Fiscalía, pero también podría ser transitoriamente en la calidad de exclusiva confianza del fiscal nacional, que sea alguien, yo decía, un fiscal adjunto, no tengo problema en poner otro tipo de funcionarios como señala el fiscal, ese cargo que ya existe. Por lo tanto, ese fiscal adjunto, ¿no es cierto?, no va a requerir más plata porque él va a tener el sueldo que está asignado al jefe de esa unidad especializada. Y por lo tanto, la plata de su sueldo de fiscal adjunto de funcionario va a quedar para la suplencia. En la suplencia solo se arroga un gasto especial o adicional cuando, por cualquier causa, ¿no es cierto?, la persona está recibiendo su sueldo. Pero acá no lo va a estar recibiendo porque va a estar recibiendo el sueldo del jefe de la unidad especializada que eventualmente asuma. Y por lo tanto, los recursos asignados a el sueldo de él como fiscal adjunto van a poder quedar para la suplencia. También me podrían decir que en términos de derecho administrativo me podría, ¿no es cierto?, replicar el señor ministro que cuando uno suple un cargo, pero esto además significa menos plata, ¿no es cierto?, lo único que hace es recibir la diferencia del sueldo que se produce con el cargo que tú suples. Entonces tampoco uno podría decir, porque si yo, la suplencia del fiscal adjunto, nombro a un abogado de esa fiscalía, que ya es miembro del Ministerio Público, no va a requerir
todo el sueldo del fiscal adjunto que está supliendo, sino que solamente la diferencia entre lo que él ganaba y el grado del cargo que va a subrogar. Lo mismo, ¿no es cierto? Y ahí se van produciendo las adecuaciones. Lo mismo que si este fiscal adjunto es nombrado como jefe de una unidad especializada, va a recibir el sueldo que tenga asignado ese cargo. Entonces, yo quisiera que me expliquen cuál es el aumento de presupuesto que aquí se produciría para decir que esta indicación es inadmisible. Gracias, Presidenta. Senadora Araya, yo después intervengo y después le doy la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidente, por su intermedio. Saludar al ministro, al fiscal y a los equipos que lo acompañan. Yo tiendo a discrepar un poco con la explicación que da el ministro y tiendo a compartir lo que dice la senadora Mensperger, porque teóricamente el presupuesto de remuneración del Ministerio Público está establecido. Aquí no se está pensando en un nuevo funcionario que está entrando, sino simplemente que un funcionario que hoy día tiene un cargo en propiedad asume un cargo directivo por un X periodo de tiempo y ese cargo se va, valga la redundancia, a tener una suplencia mientras esté ejerciendo el grado directivo. Eso entiendo que no implica un mayor gasto, porque todo eso está dentro del presupuesto ya de personal que tiene el Ministerio Público asignado al año. Tiene que ver más bien con una distribución presupuestaria que hace el propio Ministerio Público en cuanto a sus funcionarios. No se está pidiendo por esta vía un aumento de planta o un funcionario adicional, sino suplir un cargo respecto a un funcionario que tiene la titularidad del mismo. Así que también discrepo con este tema, con el ministro, que sea inadmisible. Sí, yo quisiera también sumar preguntas, ministro, si nos permite. Yo entiendo efectivamente que si el debate solo se remite a la consideración de la suplencia está dada por un grado que ya está definido y por lo tanto desde esa perspectiva pudiera uno compartir que no hay necesariamente un mayor gasto, salvo que hubiera una diferencia en los grados. Por ejemplo, que el grado de quien va a asumir la dirección de la unidad sea mayor al asignado en la unidad. Y eso sí pudiera darse eventualmente. Estoy poniéndome en casos hipotéticos, pero para complejizar el ejemplo, nada más. Esa es una posibilidad. Pero lo que yo sí, por eso digo, o sea, para no quedarnos pegados solamente en el tema de si el grado existe o no existe y si es solo como le dirían los maestros de la construcción, el suple para llegar al grado más arriba. También pudiera ser que... pero lo que yo no logro visualizar en la arquitectura del proyecto, y por eso mi pregunta al Ejecutivo, ministro, es la ley faculta la creación de unidades especializadas. Ustedes generan también una indicación que perfecciona la facultad. Sin embargo, ¿cuántas unidades se pueden crear? Esa creación de unidades implica también crear un cargo que no está hoy día si es que esa unidad no está creada. No sé si me explico la pregunta. Entonces, si esa fuera la situación, sí podría irrogar un mayor gasto, y ahí sí, no sé si estoy bien en la perspectiva del desarrollo de la argumentación, pero sí podría irrogar un mayor gasto, porque si yo creo una unidad que no está, y por lo tanto hay una flexibilidad que la ley le da y no está determinada en la estructura legal, no sé si o sea, está la facultad de crearla, pero no está en el organigrama creado. Traslado funcionarios, pero también genero las suplencias en las fiscalías regionales de origen, ¿no? Sí, entre el pasar para allá, pasar para acá, no implica contratación nueva, pero podría sí mejorar los grados de más de un funcionario para poder ocupar la suplencia en propiedad, tanto en la unidad especializada como en la fiscalía regional, porque usted podría colocar, por ejemplo, subir a un fiscal adjunto, a fiscal regional, mientras está en la dirección de la unidad especializada. ¿Sí o no? Y eso implicaría que no tiene necesariamente el mismo grado. No podría ser fiscal regional con el grado de adjunto. Tendría que subirlo al otro grado. Pero también, insisto, si el que subió a la unidad por ABC, por su trayectoria, tiene un grado mayor que lo que se le ofrecería como directivo de la unidad, sí generaría. No sé entonces no sé cuál es la visión de la arquitectura institucional en materia de las
unidades especializadas, entendiendo que son necesarias. Yo no estoy cuestionando la creación de las mismas, estoy visualizando, digamos, cómo otorgar la suficiente flexibilidad en la estructura, pero al mismo tiempo cómo manejar el ámbito presupuestario. Eso es lo que estoy consultando, ministro, si me permite, por favor. Por su intermedio, señora presidenta, un par de consideraciones que yo creo que al Ejecutivo le parece relevante identificar. La primera, las cuestiones vinculadas a iniciativa exclusiva del Ejecutivo, incluyendo la de gasto, no son mayores gastos, sino que son las que afectan a la administración presupuestaria del Estado. No. La segunda es que este es un proyecto de ley que tiene un marco presupuestario, donde estas suplencias no estaban consideradas. Senador, le estoy manifestando por su intermedio la opinión del Ejecutivo. Y esto es bien relevante porque el Ejecutivo quiere manifestar su inquietud por un conjunto de indicaciones que se están presentando y que en nuestra opinión pueden impactar el marco presupuestario establecido para este proyecto de ley. Yo creo que en nobles causas, pero hay presupuestos limitados, el Ministerio Público tiene perfecto conocimiento, porque ha sido un tema de conversación, que los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo por disponer de recursos en este proyecto, en igual el caso de la supraterritorial, implica también respetar ese marco presupuestario. El Ejecutivo considera que esta es una indicación que al estar considerada una suplencia que no estaba dentro del marco presupuestario irroga gasto. Otra cosa distinta es que vuestras señorías quieran avanzar en un régimen de compatibilidad de cargos, que es una cosa muy distinta, que es aquella que permite establecer que un cargo de carrera es compatible con un cargo de exclusiva confianza. Pero la preocupación central del Ejecutivo es que a través de indicaciones de este tipo se esté alterando el marco presupuestario autorizado por el Ejecutivo, que no solo es mayor gasto, sino que son aspectos que están vinculados a la administración financiera del Estado. Nada más, señora presidenta. Disculpe, ministro, antes de darle la palabra a la senadora Ensperger, ¿podría explayarse un poquito más en materia de la complementación de los cargos? Esencialmente, esta es una indicación que asume una suplencia que en estos momentos no se encuentra considerada. Y por lo tanto sí tiene que ver con el marco presupuestario del proyecto. Yo quiero recordar a vuestra señoría que este es uno de los problemas, yo quiero hacer la advertencia sobre el tema de las suplencias, porque este es un impacto que se encuentra asociado a otros servicios y a otras entidades. En el caso del Poder Judicial esto es muy evidente desde el punto de vista del impacto financiero. Sostener que las suplencias simplemente no tienen impacto financiero, creo que en opinión del Ejecutivo es un error y por eso afecta a la administración financiera del Estado y en consecuencia una norma de estas características es iniciativa del Ejecutivo en opinión nuestra. Gracias, ministro. Senadora Ensperger. Gracias, presidenta. A mí me parece insólita la respuesta del ministro. No la puedo llegar a compartir. Yo creo que la suplencia es parte... están todos los cargos, o sea, el día de mañana una persona que se enferma gravemente, ¿no es cierto?, no va a poder ser reemplazada en el Ministerio Público. No, pues, ministro, una persona que se va a estudiar afuera, que pide permiso sin goce de sueldo, no va a poder ser reemplazada. Claro que puede ser reemplazada, si no va a generar más gasto, porque se paga con el sueldo de la persona que no lo está recibiendo. Pero eso es diferente. No hay más gasto. Es una hipótesis distinta. Ahora, no es una hipótesis distinta, presidenta. Acá lo que estamos diciendo, que un funcionario, en este caso era un fiscal adjunto, momentáneamente deja de ser fiscal adjunto, va a asumir la jefatura de una unidad especializada que está creada y que tiene asignados los recursos. Él va a dejar de recibir su sueldo, que también está contemplado, ¿no es cierto?, en este informe financiero y en los recursos que la ley de presupuesto le entrega al Ministerio Público. Por lo tanto, porque la suplencia no significa más plata, la suplencia está definida cuando una persona va a hacer el trabajo de otra que por cualquier causa no lo está ejerciendo y esto es superior a un mes. Esa es la norma general en derecho administrativo. Y dice también el derecho administrativo que puedo, ¿no es cierto?, análogamente aplicarlo acá. Y dice también la norma. Y va a recibir el mayor sueldo, la diferencia, cuando el funcionario titular, por cualquier causa, no esté recibiendo el sueldo. Eso es lo que establece la suplencia de todos los funcionarios públicos. Entonces, acá, ¿cuál
es el mayor gasto. El abogado adjunto va a recibir el sueldo que está en el presupuesto del Ministerio Interior del jefe de la unidad fiscalizadora. Y quien lo reemplaza con la Fiscalía va a recibir el sueldo del fiscal adjunto, que también está en el presupuesto del Ministerio Público. Por favor, explíqueme cuál es el mayor gasto. Decirle al ministro, presidenta, también, que aquí también análogamente estamos siguiendo lo que existe para toda nuestra legislación, y él lo sabe muy bien. Hoy día, en la administración pública y en la administración municipal, cualquier funcionario titular de un cargo o no puede asumir un cargo de confianza, y la ley le guarda su cargo hasta que termine de ejercerlo. Y en el cargo que él dejó, profesional grado 7, el alcalde o el jefe superior del servicio puede nombrar en suplencia a otro. Eso existe, es lo único que no existe, ¿no es cierto?, son en los cargos de alta dirección pública. Si un funcionario público postula y se gana un concurso de alta dirección pública, tiene que renunciar al cargo que tenía de planta, pero no cuando es designado en un cargo de confianza. Eso existe hoy día en toda la administración pública. Yo, presidenta, quisiera saber, insistir, que el ministro me dijera cuál es el mayor gasto. Sí, el fiscal adjunto va a recibir el sueldo del jefe de la unidad especializada, y el suplente a ese fiscal adjunto va a recibir el sueldo del fiscal adjunto. Ambos sueldos o remuneraciones están en el presupuesto del Ministerio del Interior, porque no hay un nuevo tercer sueldo. No hay un nuevo tercer sueldo que podría ser, ¿no es cierto?, comparto, mayores recursos. Gracias, presidente. Ya, el ministro, después el fiscal y después el secretario, que nos quiere también ilustrar con algunas, o sea, con la lectura de algunos artículos del Estatuto Administrativo para mayor claridad de este debate. Ministro. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Con el mayor respeto, yo creo que podrá la senadora no compartir mi interpretación, pero que sea insólita, sobre todo porque la ley de presupuesto tiene limitaciones en torno al tema de la suplencia, y por lo tanto es el reconocimiento en la tramitación anual de la ley de presupuesto sobre los impactos presupuestarios que tiene esta. Porque, tal como lo ha señalado ella, el argumento, en el desarrollo de su argumento, hay una parte del argumento que no continúa, que es el efecto encadenado que produce la suplencia, y por lo tanto lo que explica que la Dirección de Presupuesto tenga particular atención sobre el tema de las suplencias. Entonces, creo que ese es un argumento más que suficiente para poder tener en claridad el impacto que esto tiene. Otra cosa muy distinta, creo yo, que es una cosa diferente a cómo se encuentra regulada la indicación, es establecer para este caso una regla similar a la que tiene el artículo 87, letra E del Estatuto Administrativo, que es la regla de compatibilidad de rentas. En otros términos, que los cargos no son incompatibles entre ellos, salvo con un cargo de exclusiva confianza, en cuyo caso la discusión sobre las suplencias queda reducida a la discusión de la ley de presupuesto. De lo contrario, en la forma en que está redactada la indicación, queda establecida como un mecanismo de suplencia obligatoria. Eso nada más, señora presidenta. Le doy la palabra al fiscal que le había pedido, y después a Rodrigo, que nos quiere leer unos artículos, senador, y después usted. Muchas gracias, señora presidenta. Brevemente, a su pregunta respecto de la posibilidad de que personas o fiscales con grados más altos postulen sean nombrados producto de esta regla, en caso de aprobarse, en cargos que tendrían grados más bajos. En las unidades especializadas, hoy día esas unidades están siendo encabezadas por profesionales que tienen casi exclusivamente cargos de exclusiva confianza. Los cargos de exclusiva confianza se encuentran restringidos por nuestra ley de presupuesto. Nosotros tenemos una cantidad limitada de cargos de exclusiva confianza, y los grados, ¿no?, que corresponden a las remuneraciones que estos cargos de exclusiva confianza reciben son grados que son superiores a los de los fiscales adjuntos, y que tienen como techo también el mismo techo que el de un fiscal regional. En consecuencia,
no debiera ser un problema que habría de preocupar. Y luego, respecto de la suplencia, solo una precisión respecto del régimen presupuestario del Ministerio Público. Anualmente el Ministerio Público, cuando se presenta su propuesta presupuestaria y finalmente se aprueba el presupuesto institucional, este no tiene contenido una cantidad de cupos de suplencias dependiendo del, por ejemplo, el tipo de funciones que hayan de cumplir, o en función de estamentos o de cargos, sino que lo que recibe el Ministerio Público como institución es un fondo para suplencia, que el Ministerio, limitado por supuesto, tal como lo de la ley de presupuestos, que el Ministerio Público asigna o destina dependiendo de sus necesidades. No es, insisto, no es que se entreguen cupos para suplencia, sino que lo que se entrega es un fondo que la Fiscalía otorga, asigna en función de sus necesidades, y es por eso que hemos dicho que en la medida que dicho fondo se gaste dentro del marco que ha sido asignado por el presupuesto y no podría gastarse de otra manera, esta propuesta no implicaría una modificación del presupuesto institucional. Gracias, fiscal. Secretario, por favor. Gracias, señora presidenta. Solo para que ustedes tengan a la vista lo que dispone el Estatuto Administrativo en el artículo 4. Dice: son suplentes aquellos funcionarios designados en esa calidad en los cargos que se encuentren vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por el titular durante un lapso no inferior a 15 días. El suplente tendrá derecho a percibir la remuneración asignada al cargo que sirvan en tal calidad en el caso que éste se encontrare vacante, cuando el titular del mismo por cualquier motivo no goce de dicha remuneración o cuando el titular haga uso de una licencia médica. Con todo, en el caso de licencias maternales y licencias médicas que sean a 30 días, la designación podrá efectuarse con la remuneración correspondiente a un grado inferior al del cargo que suple. En el caso de la suplencia corresponde a un cargo vacante, esta no podrá extenderse más de 6 meses, al término de los cuales deberá necesariamente proveerse con un titular. Eso, señora presidenta, respecto a la condición que dice el artículo 4. Al tiro, senadora. Por tanto, la subrogancia opera los primeros 14 días y la suplencia posterior a 15 días. Eso es también para hacer la distinción, digamos, pues son dos cosas distintas. Señora presidenta, perdón. Hay un inciso siguiente que también tiene importancia, yo creo, en este debate, que dice: siempre que el financiamiento se enmarque dentro de los recursos presupuestarios asignados al respectivo servicio, no regirá las limitaciones que establecen los incisos 3 y 4 de este artículo respecto de las suplencias que se dispongan en unidades unipersonales, ni en aquellos servicios que realizan sus actividades ininterrumpidamente durante 24 horas al día, incluso sábados, domingos y festivos. Eso. Gracias. Al tiro, senadora. Yo tengo una inquietud, es que yo logro entender la opinión de la Fiscalía, sin embargo, me generó otra inquietud. ¿Cuál es el objeto principal que quieren? ¿Quiere tener más cargos de exclusiva confianza o quiere realmente tener la suplencia? Porque eso es un poco lo que entendí de la explicación. Le doy fiscal y después la senadora. No, gracias, presidenta, por la pregunta. No. Lo que nos interesa, señora presidenta, es poder nombrar, no estar restringidos a solo poder nombrar profesionales de exclusiva confianza en los cargos de la unidad especializada, lo que implican los hechos que si quisiéramos nombrar un fiscal adjunto en esa unidad, tendríamos que hacerle renunciar a su cargo de fiscal adjunto para que asuma en la unidad especializada y en consecuencia perdiendo su planta, o lo mismo con un abogado asesor o un abogado asistente que quisiéramos nombrar a cargo de una unidad especializada, perdería su planta. ¿Por qué? Porque hoy día están esas unidades dirigidas por funcionarios de exclusiva confianza. Lo que esperamos es que, como en otras fiscalías, las unidades especializadas puedan estar lideradas también por fiscales adjuntos, de tal manera que en lugar de que sea un funcionario de exclusiva confianza y no aumentando esos cargos, porque tampoco podemos, porque están limitados en la planta, que en lugar de tener que recurrir a traer a alguien desde fuera, ¿okay?, o a obligar a alguien interno a renunciar para asumirlo, que podamos redestinar a los profesionales que ya se encuentran trabajando en la institución con su experiencia, de manera que ellos hacen esas funciones sin tener que asumir como costo de aquello, ¿no?, el riesgo de perder su carrera funcionaria. Eso es todo. Gracias. Gracias. Senadora Ensperger. Gracias, presidenta. Yo creo que el fiscal lo ha explicado muy bien. Estas normas también benefician a los trabajadores en el sentido que le da posibilidad, ¿no es cierto?, de
vía una suplencia también aprender y estar en cargos a lo mejor que les van a reportar beneficios desde el punto de vista de lo que pueden ir aprendiendo. Yo, Presidenta, lo que quiero señalar es porque el señor ministro señala como que yo omití el escalonamiento de lo que significa una suplencia, porque eso iría en contra de mi argumento. En lo absoluto, señor fiscal, lo omití, o sea, señor ministro, lo omití porque encontraba que era obvio. No era necesario decirlo, ¿no es cierto? Porque evidentemente que si un fiscal adjunto asume la jefatura de un servicio autorizado, otro funcionario va a asumir la suplencia de ese fiscal adjunto, otro funcionario, pero todos esos funcionarios incluso podría terminar siendo un ahorro para el propio Ministerio Público, porque solo el jefe de la unidad especializada, quien lo suple, va a obtener el sueldo completo. Todas las otras suplencias que van en encadenamiento, si son suplencias con personas de la misma institución, no van a recibir el sueldo completo, sino que reciben la diferencia del grado. Es decir, si el fiscal adjunto que se va a jefe de una unidad especializada tenía como titular un grado 8 y a él lo va a suplir un abogado que tenía un grado 9, ese abogado que va a hacer esa suplencia va a recibir solo la diferencia entre el grado 8 y el grado 9 y así sucesivamente hasta que se llene la última suplencia. ¿Cuándo eso no va a ocurrir? Que también la ley, o al menos en el Estatuto Administrativo y el Estatuto Municipal, lo permite, es cuando el jefe superior de servicio, en caso de este fiscal nacional, quisiera llenar una de las suplencias, cualquiera de estas, con alguien externo. Pero eso tampoco significa más gasto porque el grado está y está financiado. Acá no hay, y lo ha dicho bien el fiscal nacional, ¿no es cierto?, no hay un aumento porque él tiene, por ley de presupuesto, también en el informe financiero acá, se están financiando los grados que se están creando y los que ya existen ya están financiados. Por lo tanto, al tener un bolsón de suplencia, bueno, el fiscal nacional, al tener esta facultad, podrá ver si dentro de ese ítem o asignación, que es la suplencia del Ministerio Público, cuenta o no con los recursos. No va a poder ir más allá de eso. Pero vuelvo a decir, todos los grados existentes en la dotación del Ministerio Público están financiados. No se está inventando aquí ningún grado adicional que yo ahí comparto con usted y créeme que no habría presentado la indicación. Pero acá lo que se está haciendo, o acá todas, tanto el cargo de jefe de unidad especializada como de fiscal y todas las que haya que ir supliendo en este encadenamiento que usted dice, están financiados porque son parte de la dotación del Ministerio Público. No se va a suplir un cargo que no existe, sino aquellos que ya cuentan la dotación y que por lo tanto, si están en la dotación, están financiados. Entonces, Presidenta, yo vuelvo a insistir, esta indicación no tiene nada de inadmisible porque no afecta al presupuesto ni afecta la administración financiera del gasto público. Gracias. Ministro, le agrego antes para también su intervención, si pudiera, no sé si hay una especie como de historia del Estatuto Administrativo que pudiera contar situaciones en las cuales, porque la realidad siempre supera la ficción, y yo por lo menos recuerdo situaciones en las cuales la suplencia después no quería ser devuelta. Entonces, no sé, situaciones que se generan problemáticas porque obviamente ese pequeño suple que puede incurrir, después no lo quieren devolver. Eso. Señora Presidenta, por su intermedio y con el mayor de los respetos, yo no estoy discutiendo en este tema la iniciativa exclusiva del Ejecutivo y el marco de discusión que se dio para la aprobación de este proyecto. A la inquietud planteada por usted yo la puedo resumir en lo siguiente, que es la aplicación, la aprobación de la ley de presupuesto, la ley anual de presupuesto, que viene repitiendo un artículo 5º, que prohíbe la aplicación del artículo 87, letra D. O sea, este Congreso ha venido para la administración pública
prohibiendo la regla, la leo, si me permite por su intermedio, señora presidenta. Suspéndase durante el año 2024, esta norma se ha venido repitiendo en el último tiempo, la aplicación de la letra D del artículo 87 de la ley 18.834 del Estatuto Administrativo, respecto de la compatibilidad de desempeñar cargos. Una de las razones por las cuales el Ministerio de Hacienda tenía razones para esto ha sido por el abuso que se ha hecho de las suplencias. Lo único que estoy diciendo es que sin que el Ejecutivo esté cerrando la puerta para ver una fórmula del artículo 87 letra B, es que esta es materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y las razones están explicadas en la propia ley de presupuesto, de lo contrario no tendría ningún sentido el establecimiento de la regla que venía aprobando el Congreso en este último tiempo. Nada más, señor presidente. Bien, yo tiendo a ver, digamos, las dificultades de la indicación. Yo insisto, yo sé que pueden ser las experiencias laborales muy distintas, pero esto es un tema en los servicios públicos y me imagino que en el Ministerio también será también. O sea, no es un tema de fácil resolución. Y de hecho hay reclamos cuando no se adjudican las suplencias y partió como una subrogancia, etcétera, o al revés cuando se tiene que tornar, digamos, a la realidad anterior. Entonces, nos cabe, no sé si hay alguna posibilidad, si la senadora tiene la posibilidad de ver una fórmula de cambio de la indicación. Yo no sé, o porque no, o si no la dejamos pendiente, porque yo de verdad que no veo otra salida. ¿Ah? Perdón, creo que lo votemos, porque ya el tema está discutido y están claras las posiciones. Salvo que la senadora Esper quiere hacer alguna propuesta y le pediría que si no se vote. Presidenta, yo la verdad que estoy tan convencida que no es inadmisible, no se me ocurre cómo poder cambiarla, porque claramente aquí la suplencia tiene que operar, si no, no existe otra forma y usted iría dejando vacante cargos de fiscales adjuntos, que ¿para qué hacemos esta ley de fortalecimiento si pudiéramos no permitir, o si quisiéramos no permitir la suplencia? Yo de verdad no comparto la posición del Ministerio, la respeto, por cierto, ministro, no la comparto en absoluto. Creo que tampoco comparto, Presidenta, sus aprensiones. Derecho administrativo, ¿no es cierto? Nadie puede negarse si hay una resolución, un decreto, como sea el nombre, se llame según sea el servicio, que designa una suplencia, ese mismo documento la designa por el tiempo que se establece, que generalmente mientras sea la ausencia del titular o mientras se llene la vacante con un titular. Entonces, no puede la gente querer permanecer por siempre en el cargo. Claro, puede que le guste, pero la suplencia lo que busca, igual que la subrogancia, ¿no es cierto?, es que el servicio no puede parar por ausencia de un titular. Los servicios públicos, por su naturaleza, y el Ministerio Público no está ajeno a eso, menos hoy día en la crisis que estamos viviendo, la continuidad del servicio, y eso significa que frente a la ausencia de un titular o la vacancia de un cargo, mientras ésta se llene con un titular, se hagan los concursos, la designación o lo que sea, tiene que ser, ¿no es cierto?, asignada a un subrogante o a un suplente dependiendo del plazo de la ausencia. Y en eso la ley es clara. Yo, Presidenta, usted es la presidenta, designe si la quiere hacer, la quiere dejar pendiente o no, yo pediría votarla. Yo de verdad no le veo mayor inconveniente. Gracias, Presidenta. Bien, no siendo la presidenta titular de la comisión, voy a someter a votación la admisibilidad, aunque la pierda, porque yo no estoy de acuerdo con que sea admisible, por lo tanto quiero manifestar también esa parte de la votación. Así que voy a someter a votación la admisibilidad de la indicación. Secretario, por favor, tome la votación.
Se somete a votación la admisibilidad de la indicación número 12. Quienes están por la admisibilidad votan que sí, que es admisible. Los que están en contra votan que no. Senador, señor Castro. Admisible porque entiendo que no toca presupuesto ni facultad especial. Vota que sí, que es admisible. Senador Araya. Que sí. Vota a favor. Vota que es admisible. Senadora Evensperger. Admisible. Senadora Evensperger vota que sí. Presidenta. Que no es admisible. Que no es admisible. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, 1 por la negativa. Ha declarado admisible el presidente. Secretario, si puede tomar la Ya. votación de la indicación. Se pone en votación ahora la indicación número 12. Senador señor Castro. A favor. A favor. Senador señor Araya. A favor. Senadora señora Evensperger. A favor. Senadora señora Presidenta. Abstención, en coherencia con mi votación anterior. Ya. Se abstiene. Pascual. Resultado: 3 votos por la afirmativa y 1 abstención. Aprobada la indicación número 12. Corresponde, Presidenta, en todo caso, pronunciarse también, porque recae en el inciso primero, la propuesta del Ejecutivo para agregar, después de la palabra función, la expresión principal. No sé si el Ejecutivo quiere... Bien, sí, también. Lo que pasa es que no le había dado lectura, Presidenta. Perdón, secretario, ¿puede leer las dos, Sí. las dos modificaciones que hace el Ejecutivo en el mismo artículo para que lo votemos en una sola votación? Ya, perfecto, Presidenta. La primera enmienda consiste en agregar en el inciso primero del artículo 22 la expresión principal a continuación de la palabra función. Quedaría así, voy a leer la última oración. Estas unidades dependerán del fiscal nacional y tendrán como función principal colaborar y asesorar, y continúa igual, a los fiscales que tengan a su cargo. El Ejecutivo además propone agregar un inciso segundo a este texto del artículo 22, que diría así: en virtud de lo anterior, el fiscal nacional podrá ordenar que una o más unidades especializadas asesoren a un fiscal regional que haya asumido una investigación de acuerdo a lo dispuesto al artículo 19. A lo dispuesto en el artículo 19 podría ser mejor. Eso, Presidenta. No sé. Vamos a verlo. Sí. A propósito de esto... No es exactamente lo mismo. Era la indicación del senador Araya en el artículo 19, que era la idea de que el fiscal nacional podrá ordenar que una o más unidades especializadas asesoren a un fiscal regional que haya asumido una investigación en virtud de este artículo, a fin de que además le informen el avance de la misma. Es un inciso que se aprobó. Sí, eso está aprobado. Se aprobó, se sometió a votación esta indicación que era del senador señor Araya, que era la indicación número 10, que recae en el inciso final del artículo 19 con las enmiendas que se hicieron presentes en su oportunidad. Habría que ver si hay compatibilidad entre lo que se está proponiendo ahora o la norma ya aprobada subsume la idea que está proponiendo el Ejecutivo. Eso habría que examinarlo. Senador Araya. En la práctica, ambas indicaciones son casi exactamente iguales. Entonces, puede quedar la del Ejecutivo subsumida en la que se aprobó la sesión anterior, pero tiendo a pensar que geográficamente es ahí donde debiera ir la norma y no donde está proponiendo el Ejecutivo ahora, pero no hay ninguna discrepancia si es que quedan los dos lados, pero debiera quedar subsumida la del Ejecutivo.
Rodrigo, por favor, por el Ejecutivo. Presidenta, por su intermedio. Sí, bueno, en relación a lo que dice el senador Araya, por su intermedio, en verdad la propuesta del Ejecutivo lo que hacía es tomar lo que ya se aprobó en la indicación del senador Araya y dejarlo en el artículo 22, ya que a criterio del equipo técnico quedaba mejor ubicado en el artículo de unidad especializada y no en el artículo 19 que trata otra materia. Pero tal como dice el senador, el contenido es exactamente igual, es el mismo, de manera de que queda repetido, quizás tiene un problema de línea legislativa, pero no va a hacer no va a cambiar el sentido de la indicación. Bien, entonces votemos por separado las modificaciones del artículo para poder aprobar la primera parte y rechazar la segunda y mantener el artículo 19. Entonces se pone en votación, la presidenta pone en votación la incorporación de la palabra principal en el inciso primero, a continuación de la expresión función. Senador señor Castro. A favor. Senador señor Araya. A favor. Senadora señora Ebensperger. A favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, no hay negativa. Aprobada la incorporación de la expresión principal. Un segundito, por Sí. favor, secretario. Senadora Ebensperger. Gracias, presidenta. Yo tengo dudas si debemos rechazar la segunda indicación del Ejecutivo, porque si bien estoy de acuerdo y voté a favor de la indicación del senador Araya y que ya está aprobada, creo que es mejor que se repita una vez más en el artículo 22 a que no exista, porque podría interpretarse el día de mañana que esta facultad del fiscal nacional de asesorar a una o más fiscales regionales en alguna causa puede ser solo aquellos en que el fiscal hace uso del artículo 19 y no en otros casos. Entonces, más allá de la mejor o no mejor técnica legislativa, yo prefiero que también se repita en el artículo 22, presidenta. Creo que hace menos daño eso en una interpretación futura a que solo quedara en el artículo 22. Entonces, a mí me gustaría votar a favor de la indicación del Ejecutivo, presidenta. Lo remite, lo referencia al 19, de hecho. Lo referencia, sí. Secretario, por Ya. favor, tome la votación de este segundo Ya. inciso. La presidenta pone en votación el segundo inciso propuesto por el Ejecutivo, que se incorporaría en el artículo 22. Senador señor Castro. A favor. A favor. Senador señor Araya. A favor. Senadora señora Ebensperger. A favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación. 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el inciso segundo del artículo 22. Bien, presidente, deberíamos ir a la página siguiente, que es la página 26 del texto comparado, que hay una indicación del senador señor Durresti, que... Secretario, si me permite, las indicaciones 13 y 14 de ser de autoridad del senador Durresti, yo propondría dejarlas pendientes y seguir con la número 15, Ya. por favor. Muy bien, presidenta. Pasamos a la página 30 del texto comparado, que vamos a examinar, presidenta, señores senadoras, una enmienda al artículo 29. El artículo 29 es un artículo que comienza en la página 27 del texto comparado
y que su inciso primero dice: los fiscales regionales serán nombrados por el fiscal nacional a propuesta interna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. Si en la región existiere más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto por el presidente de la más antigua creación, en cuya sede se reunirán. Y después regula toda la fórmula de nombramiento, los requisitos, los postulantes, etcétera, etcétera. También hay una regla especial, estoy leyendo en la página 29, para el caso de la región metropolitana, si se deben proveer más de un cargo. Y en este marco del artículo 29, la senadora Ebensperger propone agregar en este precepto un inciso final. Paso a leerlo. El fiscal nacional podrá ejercer por única vez la facultad de declarar desierto el concurso de fiscal regional y enviará los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta llame a un nuevo concurso, el que deberá realizarse dentro de los mismos plazos y con las mismas formalidades que respecto de la primera, y del cual se conformará una nueva terna que incluirá candidatos de diversos a los ya seleccionados. Se relaciona esta propuesta con el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución respecto de las facultades que tienen el fiscal nacional. Dice: los fiscales regionales serán nombrados por el fiscal nacional a propuesta interna de la Corte de Apelaciones de la respectiva región. En caso que en la región exista más de una Corte de Apelaciones, la terna será formada por un pleno conjunto de todas ellas, especialmente convocado al efecto por el presidente de la Corte más antigua creación. Le da la facultad entonces de nombramiento al fiscal nacional a propuesta de la terna. Aquí habría una facultad complementaria, podríamos decir, de esta, en el sentido de que podría declarar desierto un concurso. Senadora Ebensperger, después el Ejecutivo, por favor. Presidenta, muy breve. Acá lo que se establece, ¿no es cierto?, muchas veces hay quinas que se conforman y que ternas, y que no reúnen las condiciones, características, cualidades o conocimientos que el jefe superior del servicio, en este caso el fiscal nacional, ¿no es cierto?, quien tiene por mandato constitucional, previa presentación de la terna por la Corte de Apelaciones respectiva, que nombrarlo. Entonces, acá lo que hacemos es que por una vez, para evitar arbitrariedades también, pueda el fiscal nacional declarar desierto un concurso y pedir a la Corte de Apelaciones respectiva la nueva formación de una terna. Eso es todo, no tiene otra intención, Presidenta. Gracias. Por una vez en cada región. Exacto. En cada concurso. Ejecutivo. Presidenta, por su intermedio, sí, esta indicación se trabajó en la semana con la mesa de asesores, según el mandato que dio la comisión en la sesión anterior. Nos parece bien, nos parece que puede ser positivo esta complementación de la norma constitucional, ya que está limitado que sea solamente una vez, y de manera que puede ayudar a que la elección de fiscal regional sea aún más completa que el procedimiento actual. Ok, ¿alguna otra opinión o podemos poner en votación la fiscal? ¿Usted quiere comentar algo más? Sí, efectivamente es una reforma que enriquece el proceso de designación de los fiscales regionales. Además, no es una innovación que no esté presente en nuestro derecho en situaciones equivalentes. Se encuentra, como usted probablemente con toda seguridad sabe, señora Presidenta, también hay una norma similar a propósito en el sistema de ADP, de alta dirección pública, el sistema en que también el jefe superior del servicio puede declarar desierto por una vez el concurso y sin expresión de causa, del mismo modo como en este caso, y también es compatible con el proceso que hemos instalado en el tiempo reciente de incorporar nuevos requisitos con posterioridad a la creación de la terna en el proceso de selección. Hemos incorporado evaluaciones psicolaborales, hemos incorporado una serie de etapas adicionales para poder tener más información, y en ese sentido poder contar con esta posibilidad mejora las posibilidades de tener muy buenos candidatos para ser nombrados. Así que ojalá pueda ser aprobada, señora Presidenta. Muchas gracias.
Gracias. Secretario, por favor, si es que no hubieran más opiniones, ¿no? Tomemos la votación entonces. Bien, Presidenta. Se pone en votación entonces la indicación número 15. Senador señor Castro. A favor, dado que es absolutamente razonable que por única vez sea homologable esta facultad también, como ocurre en la alta dirección pública. Bien. Senador señor Araya. A favor. A favor. Senador Ebensperger. A favor. Presidenta. A favor, y para que quede en la historia de la ley, creo importante destacar que se hace homologando, digamos, a la misma facultad que se tiene para otros jefes de servicio, pero que es por una sola vez, precisamente, como dijo la senadora Sperger, para evitar arbitrariedad y, por lo tanto, por la vía de ese recurso, de forma constante, generar, por ejemplo, declarar siempre desierto el concurso hasta que salga alguien que yo quisiera, ¿no? Y, por lo tanto, en eso no es lo que se está buscando, digamos, con esta indicación. Al menos eso entiendo yo de la intervención de todos quienes lo han hecho. Así que a favor. Vota a favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación número 15. Pasamos a la página 31 del texto comparado. Vamos a ver las propuestas de enmienda que se han formulado al artículo 30. Son desde la indicación número 16 a la indicación número 20, están contenidas en la última columna de la página 31 y 32 del texto comparado. El texto aprobado en general agrega al inciso primero del artículo 30, inciso que señala: los fiscales regionales durarán 8 años en el ejercicio de sus funciones y no podrán ser designados como tales por el periodo siguiente, lo que no obsta a que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público. En general, el Senado aprobó una norma que agrega lo siguiente: los fiscales adjuntos titulares que hubiesen sido nombrados fiscales regionales, una vez concluido su periodo, podrán volver a asumir su cargo de origen como fiscal adjunto, siempre y cuando no sea en la misma región en donde ejercieron como fiscal regional. En estos casos, el fiscal nacional definirá su designación considerando las necesidades del servicio y las circunstancias del caso. Respecto de esta norma, se ha formulado en primer lugar la indicación número 16 de los honorables senadores señores Osandón y Proens para intercalar en la frase propuesta entre las expresiones los fiscales adjuntos y titulares lo siguiente: y los funcionarios. La indicación número 17 de la honorable senadora señora Pascual y el senador señor Núñez para intercalar en la oración que propone agregar a continuación de la expresión una vez concluido la voz íntegramente. En la indicación número 18 de los senadores señores Onsandón y Proens para intercalar en la frase propuesta entre la expresión como fiscal adjunto y la coma que sigue la siguiente frase: o de funcionario que corresponda. Seguidamente está la indicación 19 de los senadores señores Osandón y Proens para intercalar en la frase propuesta entre las expresiones misma región y donde ejercieron como fiscal regional la palabra geográfica. Finalmente en este artículo y la norma aprobada en general está la indicación 20 del honorable senador señor Osandón y Proens para intercalar en la frase propuesta entre las expresiones considerando las necesidades del servicio y las circunstancias del caso lo siguiente: la disponibilidad del cargo. Ahí están indicados ahí donde se van intercalando cada una de las frases que se proponen en las indicaciones 16 a 20. Si le parece, presidente, vamos en el orden de cada una de ellas el análisis. Sí, Ejecutivo, ¿tiene alguna opinión sobre este conjunto de indicaciones? Sí. Presidente, por su intermedio, de las 5 indicaciones de este artículo, tenemos quizás algunos comentarios respecto de la indicación número 20, y entiendo que el Ministerio Público también tiene respecto de la indicación número 19. Las demás nos parecen bien, no tenemos inconveniente en su agregación. Solamente respecto de la indicación número 20 nos gustaría complementar de que, en el entendido de que la indicación lo que hace es mantener el cargo de fiscal, o en este caso presumiblemente el cargo de funcionario, no habría un problema con la disponibilidad del cargo al volver, de manera que esa agregación sería innecesaria. Sí.
Eso, presidente. Perdón, ¿y lo de la 19? No entendí. De lo que se trabajó en la mesa de asesores en la semana, entendemos que el Ministerio Público tiene un comentario respecto a esa indicación. Perdón. Ministerio Público, fiscal. Señora Presidenta, si fuera la señora Naranjo, que participó en la mesa de asesores, quien pudiera explicarla y no hubiera inconveniente con eso. Gracias. Sí, por favor. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, respecto a la indicación número 19, lo que nosotros planteamos es que esa indicación no se condice con la orgánica que tiene hoy día el Ministerio Público y particularmente estaría apuntando, entendemos nosotros, a los fiscales regionales de la región metropolitana. En ese sentido, de fondo, lo que haría la indicación de los senadores, los honorables senadores Osandón y Proens, es impedir que un fiscal regional que se desempeñe como tal en la región metropolitana pueda acceder a otra fiscalía regional dentro de la propia región metropolitana. Tendría que, en el fondo, moverse a otra región y en ese sentido a nosotros nos parece que, entendiendo en el fondo que el espíritu finalmente de la indicación era evitar de alguna manera que el fiscal regional vuelva en el fondo a su propia fiscalía porque podría de alguna manera hacerle algún tipo de sombra a la nueva autoridad que se designe, nos parece que eso no ocurriría en el fondo en el caso que se cambie a una fiscalía regional distinta y por lo tanto no sería necesario en el fondo incorporar el concepto geográfico porque solamente afectaría a la región metropolitana. Gracias, Presidenta. Senadora Araya. Presidenta, por su intermedio, una consulta respecto de la 17 que plantea que tiene que cumplir el periodo íntegramente. Ahí yo tengo una duda respecto a si debiera ser, porque por ejemplo podría darse la situación de que un fiscal regional, por razones de carácter personal, no quiera seguir ejerciendo el cargo, pero no ha terminado su periodo, pero quiere seguir en la institución. Entonces eso lo fuerza a terminar el periodo. O sea, podría ocurrir que alguien, no sé, por ejemplo, por un tema... Entonces no sé si debiera ser íntegramente, porque eventualmente debiera haber la salida respecto a alguien que por distintas razones no quiera terminar voluntariamente el cargo, no quien sale por alguna medida disciplinaria. Eso, por eso tengo una duda con la 17, pero... Ejecutivo. Sí, Presidenta. A nosotros nos parece bien la agregación. Nos ponemos quizá en algún escenario, tal como dice el senador Araya por su intermedio, puede haber un caso en el que el fiscal regional quiera volver previamente por alguna situación personal, pero también en caso de un procedimiento disciplinario en que esté suspendido de funciones, como ha pasado en algunas ocasiones, nos parece que no sería bueno establecer una manera de que él pueda evadir esta suspensión volviendo al cargo de origen. De manera que nos parece bastante bien la agregación de íntegramente para evitar estas situaciones que pueden ser muy negativas. Eso, Presidente. Senadora Espergue, después, ¿quién habla? Gracias, Presidenta. Mire, a mí me pasa que le encuentro razón al senador Araya y al Ejecutivo. Entonces, no existe alguna redacción o alguna palabra o frase que agregar al íntegramente para que se exijan aquellos casos como lo que usted señala, pero en otros no. No sé si me explico, Presidenta. Exacto. Y porque me gustaría, porque no me acuerdo también si en la Fiscalía Supraterritorial aprobamos la posibilidad de, o no me acuerdo, de que el fiscal nacional pueda nombrar fiscales adjuntos y que después puedan volver a sus cargos. Y como la supraterritorial es de exclusiva confianza del fiscal nacional, podría querer devolver a ese fiscal adjunto antes de terminar el periodo en la supraterritorial. Estoy como enredada porque no me acuerdo bien, pero me gustaría si pudiéramos íntegramente aclararlo y limitarlo para aquellos casos que haya abuso y no para limitar la libertad de acción de donde tú quieras desarrollar tu función. Primero, Rodrigo, para que pueda también incluir mi opinión en su intervención. Nosotros tenemos como, digamos, autores de la indicación la preocupación siguiente.
Uno, efectivamente, que en casos de alguna situación administrativa me refiero de sanción administrativa o de sumario, etcétera, etcétera, se evada el procedimiento por la vía de devolverse al puesto de origen, pero también entendiendo la apuesta que se hace, al menos es lo que he entendido hemos entendido, digamos, de todo este debate, por el fortalecimiento del Ministerio Público y por no perder las capacidades. Y por lo tanto que esta es una manera de que actualmente alguien que termina su periodo como fiscal regional debe salir de la institución propiamente tal. Aquí se abre la posibilidad que se mantenga, pero en otro lado, ¿no? En otra región y con otro cargo. Pero si uno no coloca íntegramente o la totalidad del periodo, no voy a decir el propender porque va a quedar medio ridículo porque es como no decir nada, pero si uno no hace el esfuerzo porque esto realmente sea en cumplimiento la mayor parte del tiempo del periodo, también pudiera generarse el abuso al contrario de que soy designado fiscal o fiscala regional, al año pido cambio y después al otro año vuelvo a pedir otro cambio. No sé si estoy poniéndome en todos los casos entonces desde esa perspectiva yo entiendo lo que plantea la senadora Bensperger. No sé si hay alguna sugerencia por parte del Ejecutivo o alguno de los asesores rápidamente nos hace una sugerencia de poder mejorarlo, pero que se entienda la intención, digamos, de el poder permitir que ojalá la gran mayoría pueda terminar sus periodos. Por cierto, me imagino que siempre va a poder estar la prevención de una excepcionalidad porque resulta que el fiscal o la fiscala avanzó tanto en X persecución de crimen organizado que está tan amenazado que lo tienes que sacar. O sea, siempre puede haber una excepcionalidad no prevista en la ley, digamos, ¿no? Esa es mi opinión. El Ejecutivo, el senador Araya y el fiscal. O el senador Araya, Ejecutivo y fiscal. Presidente, respecto al punto, estoy haciendo la consulta porque puede ocurrir, por ejemplo, dado que el trabajo del fiscal regional deja de la práctica de ser un fiscal operativo y pasa a ser más de carácter administrativo, podría ocurrir perfectamente que tengamos un fiscal, por ejemplo, en tema que fue jefe de la unidad SACFI y no le gustó la pega administrativa y quiere volver a SACFI. Entonces está pensado en eso. Ahora, respecto a lo que se plantea, qué es lo que pasa con un fiscal regional que está, por ejemplo, siendo sujeto a un procedimiento disciplinario, da lo mismo en este caso, porque a él lo persigue la responsabilidad administrativa mientras esté en el servicio, independiente de donde esté en el cargo. Entonces, en ese sentido, si él se va de fiscal adjunto, da lo mismo, porque el sumario va a seguir, y si él se determina que tiene que salir de servicio, se le hace aplicable la sanción. No lo protege, en este caso, el cambio a un grado inferior. Ejecutivo y fiscal. Sí, Presidente, por su intermedio, primero intentando responder a la consulta de la senadora Bensperger, el proyecto de reforma sobre la Fiscalía Superterritorial no se modificó un tema de permuta funcionaria, pero sí la indicación que se aprobó acá, la sesión anterior, el señor fiscal nacional pidió agregar a la Fiscalía Superterritorial de manera que estaría considerada la permuta respecto de esta repartición, incluso la distribución anual del personal también. Entonces, por ambas hipótesis se podría hacer una facultad similar. Respecto a la agregación de la palabra íntegramente, a nosotros nos parece bien, como explica usted, senadora, quizás en el entendido para poder hacernos cargo de algunas situaciones que han acá levantado los senadores que nos parecen muy atendibles, podríamos quizás dejarla pendiente, esto trabajarlo como una propuesta con la mesa de asesores, cosa de poder intentar llegar a una reacción que dé una libertad también para mover a los fiscales adjuntos, pero también que resguarde la función de fiscal regional que nos parece muy relevante. Eso. Gracias, fiscal. Gracias, señora presidenta. Y primero, respecto al cargo de fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, siempre hemos planteado que el hecho que sea la jefatura un cargo de exclusiva confianza tiene que también, en la modalidad particular de la Fiscalía Supraterritorial, homologarse a la situación que hoy día tienen los fiscales jefes que permite que puedan ser nombrados fiscales jefes, pero luego, si pierden esa jefatura, no pierdan la calidad de fiscales adjuntos. Luego, eso me parece de la mayor importancia. Lo segundo, comparto la opinión respecto de que es razonable que alguna norma incentive de que los fiscales no vayan a hacer turismo laboral a la Fiscalía Regional. Porque yo recuerdo, no sé si conoce usted el caso de Juanito en México, que existía una costumbre en México que ponían un candidato muy popular para que fuera electo, pero después que se sacaban los votos, la ley le permitía renunciar en favor de otra persona que era el verdadero, el mero. Pero Juanito fue famoso porque no se fue nunca. Es un personaje bien extravagante y conocido en toda la política mexicana, precisamente porque interrumpió esa regla, interrumpió esa práctica.
no es una buena idea que la gente haga turismo por los cargos. Porque provoca perjuicio institucional, o sea, hay interrupción en la gestión, etcétera. Sin embargo, tampoco es una buena idea mantenerlos de alguna manera forzados, porque ya sabemos los problemas de que se resisten a renunciar. ¿Por qué? Por el tema de proteger su carrera, y muchas veces hay personas que el cargo de fiscal regional es un cargo largo, son 8 años, y cuesta remover a un fiscal que tiene mal desempeño. Y muchas veces quizá un fiscal puede querer interrumpir la gestión, volver al cargo de fiscal adjunto por múltiples razones, y que sean preferibles atender a esas razones y interrumpir voluntariamente esa gestión y que vuelva a su cargo de fiscal adjunto, en lugar de forzarlo a mantenerse o forzarla a mantenerse en el cargo por el periodo completo para que pueda ejercer ese derecho. Entonces, quizá establecer, tal como usted muy bien planteaba, una solución que establezca la mayor parte del cargo, por ejemplo, decir que haya estado, para poder ejercer este derecho, que haya estado la mayor parte del periodo, o sea, a lo menos la mitad del periodo para poder ejercerlo, podría ser una regla positiva, porque que compatibilice estos dos intereses de darle estabilidad, pero al mismo tiempo permitir una salida simple. Una salida simple. Y luego reiterar lo que hemos planteado en otras mesas, y entiendo que el equipo técnico también lo planteó, que aunque no está considerado en las indicaciones, que se pudiera eventualmente considerar, en caso que esto quede pendiente, la posibilidad de que no solo sean los fiscales regionales los que vuelvan a sus cargos, sino que eventualmente son también abogados asesores, por ejemplo, otros funcionarios los que han postulado, que también son funcionarios de planta, que también tuvieron una regla similar respecto de ellos. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Bien, dejemos entonces pendiente la 17, votamos la 16, 18, 19 y 20. Secretario. Bien. Por separado, por cierto, cada una. Ya, por separado, entonces, ya. Muy bien, presidenta. Se pone en votación la indicación número 16. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad para aprobarla? Sí, ya, entonces aprobada 4-0, senador Castro, senador Araya, senadora Vesperger, presidenta. Indicación 17 está pendiente. Indicación número 18. La misma pregunta, ¿habría unanimidad para aprobar la indicación número 18? Sí. Senador Castro, senador Araya, senadora Vesperger, senadora Pascual, 4-0. Indicación número 19 y 20. ¿Las podemos votar conjuntas, senadora? Sí. Ya. Indicación 19 y 20. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad para aprobarlas? Para rechazarlas, ya. Muy bien. Entonces, habría acuerdo unánime para rechazar las indicaciones número 19 y 20. Senador Castro, senadora Araya, senadora Vesperger y senadora Pascual. Rechazadas 4-0. Solo está pendiente para la próxima sesión la indicación número 17. Pendiente. Claro. Sí. Si les parece, dejemos hasta acá la sesión de hoy. El secretario nos tiene que conversar un tema a los integrantes de la comisión, entonces levantamos, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos. Perdón, ¿quiere decir algo el Ejecutivo antes de terminar? Presidenta, por su intermedio, disculpe, la indicación pendiente, la 17, la próxima sesión es mañana. Quizás podríamos dejarla para la próxima semana para poder trabajarla con la mesa asesora y llegar como con una redacción más acordada. Martes o miércoles de la próxima semana. Sí, gracias. Presidenta, lo mismo que la 11, porque dijeron que yo no había cumplido, y la mesa de asesores la dejó postergada para la próxima semana porque el ministerio tenía que pimponear algunas formas de reacción, así que no incumplí, presidenta, sino que la mesa de asesores la había postergado de per se la nueva redacción. Solo me desmemorié, dice, no incumplí. Me desmemorié, no incumplí. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.